Lo que callamos los marxistas. Pues ya estamos aquí en su muy gustada sección, Lo que callamos los marxistas, y el día de hoy vamos a terminar de analizar este libro fundamental dentro del movimiento social, dentro de la literatura de lucha social, del proletariado, de la lucha de clases, que es nada más ni nada menos que el manifiesto del Partido Comunista, escrito por Karl Marx y Friedrich Engels, que bueno, el otro día estaba checando y creo que se pronuncia Friedrich, porque pues es alemán, ¿verdad? Sí. Friedrich Engels. Pero bueno, la vez anterior, en el programa anterior, en la emisión número 4, analizamos los dos primeros capítulos, que es el de burgueses y proletarios, y el segundo que se llama, se me olvida ahorita el nombre, pero se los digo en un momento. Analizamos esos dos capítulos y también estuvimos analizando los diversos introducciones y prólogos que hicieron Marx y Engels a lo largo pues, de varias décadas, porque pues nunca ha perdido vigencia este escrito. Les decía, el primer capítulo es Burgueses y Proletarios y el segundo es Proletarios y Comunistas. Y el día de hoy vamos a abordar el tercer capítulo, que es Literatura Socialista y Comunista, muy interesante, tratando de sacar lecciones con base en lo que dijeron Marx y Engels, pero para el siglo XXI. Y finalmente la posición de los comunistas frente a los diversos partidos opositores, que es el capítulo cuarto. Entonces, pues bueno, no sé si quieras comentar algo al respecto, mi estimado camarada Iván. Sí, nomás poner énfasis en lo que dijiste sobre cómo pienso que estos dos capítulos que vamos a analizar ahorita todavía tienen vigencia hasta hoy en día, especialmente sobre la literatura socialista y comunista y cómo Marx y Engels van definiendo todas estas, no sé si se pueden decir corrientes socialistas que vieron en sus tiempos. Sí, 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 así es. Eh, a mí bueno, no sé si concluiste. Sí, sí, Ah, sí. ok, no quiero robarte la palabra, camarada. A mí me gustaría como entrarle un poquito, en primer lugar, a la estructura del tercer apartado, del tercer capítulo, Literatura Socialista y Comunista. Bueno, se divide este pequeño apartado en dos secciones. Primero nos hablan Marx y Engels del socialismo reaccionario y después nos hablan del socialismo conservador. Perdón, son tres. Del socialismo conservador o burgués y finalmente del socialismo y el comunismo crítico utópicos. Entonces, bueno, en el primer apartado se divide a su vez también en tres índices. El socialismo reaccionario, Marx y Engels lo dividen en el socialismo feudal, el socialismo pequeño burgués y el socialismo alemán verdadero. Y bueno, más que adentrarme en este momento en la caracterización específica de cada uno de estos socialismos, que están muy abocados al contexto histórico de 1848 y que digamos desde ese punto de vista, si lo analizamos desde el punto de vista de la coyuntura histórica en la que se escriben, pues a lo mejor hay muchas cosas que ya no aplican, pero sí me parece vigente, como tú también decías, en el sentido de, digamos, obtener la esencia del análisis de clase y materialista para trasladarlo al siglo XXI. Es decir, el socialismo reaccionario es aquel socialismo que critica la sociedad burguesa que en ese momento está en ascenso, que está tratando de imponerse de una vez por todas al antiguo régimen feudal, que todavía enfrenta muchas resistencias del régimen feudal que lucha y resiste por no perecer, pero que es prácticamente, es un hecho, ¿no? Que se va a imponer el nuevo orden burgués en Europa, ¿no? Particularmente en Europa y después a nivel planetario, evidentemente, pero estos socialismos recurren a una fraseología o a un discurso, a una retórica o, ¿cómo dicen ahora los posmodernos? Ah, se me fue el término. Pero bueno,
habla el socialismo reaccionario sobre preservar las condiciones de vida previas, las condiciones sociales, materiales, económicas, culturales incluso, previas al estallido de estas revoluciones burguesas, con la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, la propia Revolución Industrial, que es, bueno, no es una revolución política, pero que también determina de manera fundamental el desarrollo de la nueva sociedad burguesa, y buscan o se plantean mantener el estado de la sociedad como se mantenía en el feudalismo. Y aquí es donde me parece lo fundamental. Estas fuerzas reaccionarias son reaccionarias porque se oponen precisamente al progreso, al avance de la historia. Eh, Se valen de las nacientes fuerzas del proletariado en ese momento, todavía un proletariado muy débil, muy endeble, que apenas se empieza a conformar, pero recurren al proletariado bajo una lógica de un igualitarismo muy vulgar, muy ramplón, para tratar de ganárselos, para tratar de ganarse a estas masas proletarias en pro de un proyecto, pues que no es que sea bueno o que sea malo, sino que simple y sencillamente, desde el punto de vista histórico, ha culminado, ha entrado en una fase terminal. Insisto, no por una cuestión, digamos, de buenos contra malos, una cuestión maniquea, sino simplemente porque ese modo de producción y ese tipo de sociedad ha dado todo lo que tiene que dar y está a punto de perecer. Entonces, insisto, por eso son reaccionarios, porque se oponen al avance de las fuerzas de la historia y plantean esta regresión al pasado, ¿no? Insisto, se valen de las masas para tratar de las masas proletarias para tratar de tener mayor fuerza en su discurso político ideológico. Entonces, bueno, me gustaría cerrar ahí de momento y ya en una segunda participación llevar estas características que dije a por qué es importante tenerlo en cuenta en el siglo XXI. Pero bueno, ahí cerraría yo mi primer participación. Sí, sí, y incluso como lo definió Marx cuando explica el socialismo pequeño burgués, ahí también dice como los escritores de esta corriente simpatizaban con las causas del proletariado contra la burguesía, pero con una ideología pequeño burguesa y queriendo así regresar, como dices, a los tiempos, entre comillas, buenos, pero cuando ellos estaban en, ahora sí, en el poder. Ajá. Sí, así es. Y me parece importante porque, insisto, no es que se defienda a la sociedad burguesa, sino simplemente en el contexto de la primera mitad del siglo XIX, pues era un hecho histórico inevitable, ¿no? Tenía la sociedad que trascender debido a las características de las relaciones sociales de producción, tenía que trascender a esta nueva, a esta sociedad moderna, ¿no? Dejar atrás el feudalismo y llegar a esta nueva sociedad moderna, pero lo trato de trasladar al siglo XXI porque en la actualidad, si bien no podemos llamarle socialismo reaccionario a ciertos discursos, vemos muy comúnmente grupos de ultraderecha que también recurren, de hecho el fascismo lo hizo en su momento, recurren a las masas trabajadoras o a las masas populares con cierto tipo de discursos para ganarse su simpatía. Y de hecho lo logran, ¿no? De hecho lo logran. Digo, un caso muy peculiar es el de Milei, pero también ahí está Donald Trump, y en Italia ganó la ultraderecha, y la ultraderecha ha tenido un auge importante recientemente, también ganó cuestiones importantes electoralmente hablando la ultraderecha alemana. E insisto, no estoy diciendo que sean socialistas, ni mucho menos, pero sí tienen un discurso de crítica a, digamos, a los valores liberales de la sociedad. Por eso es que dicen, somos liberales en lo económico, pero conservadores en lo social, ¿no? Entonces recurren a estos discursos conservadores en lo social que de pronto puede llegar a calar en las masas ante
la decepción, ante la incertidumbre, ante la crisis del proyecto político burgués, ante la crisis insuperable de la democracia liberal burguesa. Entonces, se valen de estos discursos para ganarse el apoyo de las masas y pues lo logran, ¿no? Lo logran así como lo logró Milei, como lo logró Donald Trump, como se logró en Italia, en Alemania, etcétera, ¿no? No sé tú qué opines al respecto. No, sí, 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 como cada día escuchar lo que, cómo habla Donald Trump, sí, sí se escucha cómo tratan de ganarse a los trabajadores y echarle la culpa a otras naciones y ignorarlo el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y la burguesía de Estados Unidos. Entonces, sí, concuerdo. Sí, así es. Entonces, bueno, eso es lo que me llamaba la atención de estos tres primeros incisos que corresponden al socialismo reaccionario, que es el socialismo feudal, el socialismo pequeño burgués y el socialismo alemano verdadero. Y bueno, nada más como una aportación más. El socialismo alemano verdadero, que es el inciso C, es en el cual se extiende más en el análisis. Me parece que porque, bueno, ellos son alemanes y les interesa particularmente, ¿no? Las condiciones políticas de su país, que, bueno, en ese entonces no era Alemania todavía, ¿no? Sino era Prusia, pero además hacen una comparación interesante entre el planteamiento de este socialismo alemán que está, me parece, muy basado en la filosofía kantiana, sobre todo cuando habla en este parrafito, dice, así, para los filósofos alemanes del siglo XVIII, las exigencias de la primera revolución francesa solo tenían el sentido de ser exigencias de la razón práctica, e incluso está entrecomillado, ¿no? Ser exigencias de la razón práctica en general y las manifestaciones de la voluntad de la burguesía revolucionaria francesa significaban a sus ojos las leyes de la voluntad pura, ¿no? De la voluntad tal como esta debe ser, de la voluntad verdaderamente humana. Entonces, siento que ahí tiene como un cierto giro kantiano. Eh, pues bueno, me parecía como interesante abordar un poquito esa parte. Pero, pues más allá de eso, es lo que yo podría comentar sobre este apartado, esta primera parte del tercer capítulo, que es el socialismo reaccionario. No sé si tú quieras comentar algo más. Sí, sería que los que eran de esa corriente criticaban de forma vaga, ¿no? Y no científica, como antes de que Marx y Engels trabajaran eso, así usando como la expropiación del ser humano y abolición del imperio, de lo general abstracto y cosas así. Ajá, Sí, nomás eso. sí, claro, claro, claro. Ok, pues bueno, y como les decíamos, la segunda parte de este capítulo se llama el socialismo conservador o burgués. Y digamos, este socialismo es el que tiene que ver con las posturas que a lo mejor en el siglo XXI podríamos llamar como progresistas, incluso de izquierda. Pues sí, sobre todo esos dos términos, progresistas de izquierda. Y aquí también Engels y Marx nos plantean estas vertientes políticas que surgieron con el auge o con el ascenso de la burguesía y de la sociedad moderna y con el nacimiento del proletariado, y cómo también desde una visión humanista, desde una visión filantrópica, se plantean mejorar las condiciones de vida del proletariado, ¿no? En el marco de la justicia burguesa, de la legalidad burguesa, etcétera, pero nunca se plantean la transformación de la sociedad. Entonces, pues se da el caso de estos experimentos sociales que hicieron Fourier, Owen, todos estos socialistas utópicos a los que Marx y Engels estudiaron bastante. Owen, no dije a Owen, Robert Owen, a Fourier, a ¿quién fue el otro que dije? A, ya se me olvidó. Bueno, pero estos personajes hicieron
realizaron algunos experimentos sociales como los falansterios, estas especies de comunidades que se organizaban en torno a la fábrica, en donde había escuelas, en donde había guarderías, en donde se les daba mejor trato a los obreros, pero pues no se planteaban de fondo la eliminación de la explotación del hombre por el hombre o la dictadura del capital sobre el trabajo. Entonces, pues por eso son socialismos utópicos, ¿no? El socialismo y el comunismo crítico utópico. Son incluso personas que pertenecen a la burguesía, como Robert Owen, como Fourier, pero que no se plantean la abolición de la explotación asalariada. Entonces, bueno, eso es lo que podría dar como de primer entre. Sí, ¿no? Y también tenían la intención de separar al proletariado del movimiento revolucionario para que nomás se concentraran en las reformas y no toquen esas relaciones entre, como dice Marx y Engels, el capital y el trabajo asalariado. Así, nomás reformas, no piensen en, no se vayan por la revolución o pidan cambios más estructurales. Sí, 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 así es. Y eso, pues finalmente nos lleva a comprender las posturas inamovibles, ¿no? Que adoptan, por ejemplo, ciertos grupos anarquistas que eligen alejarse por completo de la política en general, no solamente de la política electoral, sino precisamente de estos movimientos políticos que buscan la transformación. Y también personalmente me lleva a la reflexión, tratando de trasladarlo al siglo XXI, sobre estos planteamientos utópicos que se dan en el siglo XXI con respecto a transformar la sociedad sin un proceso revolucionario que destruya las relaciones sociales de producción existentes que son capitalistas. Y bueno, está pues el caso pues hay muchos ejemplos, ¿no? Los movimientos indigenistas, dicho con todo respeto, ¿no? Pero pues hay que decirlo, movimientos indigenistas, movimientos ecologistas, incluso movimientos de las compañeras feministas que no se plantean la lucha de clases, etcétera, ¿no? Todos estos movimientos que tienen este carácter utópico porque si bien se plantean mejores condiciones de vida en general para quienes habitamos este planeta, pero no desde una perspectiva política revolucionaria. Sería lo que podría decir. Así es, así es. Bueno, y finalmente el cuarto capítulo, ¿qué nos puedes decir, Iván? El último capítulo de deja canción, para darles el nombre completo. La actitud de los comunistas ante los otros partidos de la oposición. Y pues sí, se puede decir brevemente, ¿no? Que explican la voy a llamar táctica de juntarse, hacer alianzas así temporales con, se puede decir todos, ¿no? Los socialdemócratas, partidos de Liberación Nacional, etcétera. Pero, bueno, contra como la monarquía, el feudalismo, la pequeña burguesía, etcétera. Pero después, cuando ya se derrotan esos, volver otra vez a luchar contra esos mismos partidos que se tenía una alianza con ellos. Sí, así es. Efectivamente, no volvernos sectarios. Habla que las y los comunistas no podemos ser, no con esas palabras, pero da a entender, ¿no? Que no podemos ser sectarios, que es necesaria estas alianzas que tú mencionas, pero sin perder la perspectiva revolucionaria, ¿no? De Sí, no caer en estas reformas, sino aliarnos para acumular fuerzas y poder construir, pues, el socialismo, la dictadura del proletariado, llevar a la toma del poder al proletariado, efectivamente. Y bueno, el último
párrafo del manifiesto pues es muy, muy fuerte, ¿no? Dice, los comunistas repudian el ocultamiento de sus puntos de vista y de sus intenciones. Declaran francamente que sus objetivos solo podrán alcanzarse mediante la subversión violenta de cualquier orden social preexistente. Las clases dominantes pueden temblar ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen un mundo que ganar. Proletarios de todos los países unidos. Entonces sí, me parecía importante mencionar eso. ¿Algo más? Sí, esa famosa frase. Así es, así es. ¿Quieres comentar algo más? No, no, creo que en general el manifiesto es históricamente importante para tiempos actuales, como diste ejemplos de la actualidad. Y pues sí, recomendado para leer. Ampliamente recomendado el Sí. manifiesto del Partido Comunista. Léanlo. Si tienen dudas nos pueden escribir, nos pueden dejar sus comentarios y si está en nuestras posibilidades y en nuestra capacidad, trataremos de resolverlas. Si tienen puntos de vista encontrados con los que se están planteando aquí, pues también háganoslo saber. Y pues, bueno, esto fue entonces lo que callamos los marxistas. ¿Algo más que quieras comentar, Iván? No. Hasta la próxima, camaradas. Hasta Bueno, la ahorita próxima. nos vemos. Sí, seguimos adelante con Proles. La entrevista.